Oficialmente, la temporada del fútbol colombiano llegó a su fin. Y aunque para el cuerpo técnico, el balance fue positivo y están tranquilos con el supuesto trabajo realizado, para la gran mayoría de la hinchada, incluyéndome, el año fue un rotundo fracaso desde lo futbolístico, donde muchos jugadores comparten gran parte de la responsabilidad por el trágico desenlace en Liga, y el papelón en Copa Libertadores. Es por eso, que a modo de desahogo personal, y para hacer el ejercicio de ilustrar los puntos más bajos del plantel, hago este vídeo donde ordenaré a los jugadores de Millonarios, desde el de peor rendimiento hasta el más rescatable en toda esta debacle deportiva. Cabe resaltar que en este vídeo no mencionaré el veredicto que, en mi opinión, deberá tomarse sobre el futuro del jugador, puesto que eso está reservado para un próximo vídeo. La forma en que los evaluaré, será mediante una calificación del 1 al 10, donde obviamente esta nota dependerá no solo del registro estadístico del futbolista, sino de su estado de forma en todo el año, teniendo en cuenta y valorando sobre todo aquellos partidos donde las papas quemaron. Espero que disfrutes este vídeo y sin más que decir, comencemos. Antes de ir con los análisis individuales, comparto algunas estadísticas generales que nos dejó este año 2024. Se jugó un total de 60 partidos entre las 5 competiciones que disputó el equipo, teniendo un saldo de 25 victorias, 19 empates, y 16 caídas, que deriva en una efectividad del 52% de puntos conseguidos. El único título que se consiguió fue el de la Superliga ante Junior a principios de año, terminando en el último puesto del grupo E de la Libertadores, eliminado en octavos de final de Copa Colombia, y siendo el segundo puesto en cuadrangulares, tanto del torneo Apertura como del Finalización, también sin posibilidades de luchar por el campeonato. Millonarios dispuso de 46 futbolistas que jugaron por lo menos un minuto en el presente año, de entre los cuales, 9 de ellos solo estuvieron durante el primer semestre, mientras que 12 de ellos únicamente jugaron los encuentros del segundo semestre. Con el fin de hacer más dinámico este vídeo, englobaremos en un mismo escaño a dos grupos de futbolistas, los que no tuvieron una gran cantidad de juegos como para formar una opinión sólida, por lo que se dificulta profundizar en su rendimiento, como es el caso de Arévalo, Rosales, Villarreal, Campaz, Darwin Cortés, y uno que otro salido en el primer semestre, como Vanegas, Victoria, y Guerra. El otro sector está compuesto de aquellos que por motivos de lesión, no pudieron concluir el campeonato, como Welch, Bertel, Joan Hernández y Moreno Paz. El que comienza con este infame conteo es Ramiro Brochero. Y acá quiero hacer un paréntesis, ya que aunque el calamarrense solo tenga 7 partidos jugados, son más que suficientes para determinar que fue con diferencia el peor jugador en cuanto a lo técnico, siempre que entró a la cancha fue un jugador menos. Es inadmisible que un delantero de 24 años no tenga ni un solo gol como profesional, pero tiene sentido al tener en cuenta su actitud dentro del campo, como en aquel partido contra Fortaleza, donde renunció a una jugada pese al esfuerzo que realizaban sus compañeros y el momento que atravesaba el equipo, siendo sustituido tras haber ingresado minutos atrás. Una calificación global de 1.5 para el peor canterano salido en la era Gamero. La siguiente deshonrosa casilla la ocupa Largacha. Aunque este jugador comenzó de forma prometedora anotando un buen gol ante Alianza, su nivel fue decayendo hasta el punto que llegó a ser totalmente borrado de la plantilla, pasando de ser titular a no ser tenido en cuenta ni para partidos de Copa. Pero lo peor, es una serie de indicios que parecen indicar que el jugador estuvo envuelto en apuestas deportivas, lo cual junto a su pésimo rendimiento, hacen que su calificación de 2 sea hasta generosa. Daniel Mantilla es un accidente en la historia de Millonarios. Un jugador que nunca debió venir, y que el solo hecho de que se encuentre en la plantilla demuestra el poco criterio de las directivas y la falta de amor propio del cuerpo técnico, puesto que el santandereano se cansó de rechazarlos cuando poseía un nivel decente, y recién ahora que su carrera estaba muerta, fue que decidió incorporarse. De forma inexplicable, hizo acto de presencia en 17 oportunidades, marcando en una oportunidad y asistiendo en otra. Poco más que eso, siempre demostró estar en plena decadencia, generando nulo peligro cuando ocupó un lugar en el 11 inicial, y gozando de más chances de las que merecía. Le doy una nota de 3.5 con la que reprueba con creces el semestre. Beckham David Castro fue de más a menos, defendiendo los colores azul y blanco, y por mucho que me duela, tengo que reconocer que fue uno de los puntos más bajos del semestre donde estuvo. Nada tenía que ver con esa grata revelación que nos deslumbró en aquellos cuadrangulares, sino que se mostró cada vez más apagado y apático. Empezó a desperdiciar opciones de gol insólitas, a generar poco desequilibrio por su banda, y a ser cada vez más intrascendente cuando fue titular.
Espero que pueda recuperar su mejor versión en el préstamo en La Equidad, por más que actualmente se encuentre saliendo de una lesión. Balance global de 18 partidos para el cartagenero, donde solo anotó un tanto de pena máxima ante Jaguares, lo que le atribuye una puntuación de 4. Con esa misma calificación de 4, encontramos a Lluver Quiñones. Su momento más relevante fue cuando cometió un penalti en la Superliga instantes después de haber entrado de cambio, y ser nuevamente sustituido de inmediato. Es más, lo que le abona un poco más de calificación es que su mejor partido lo realizó en una posición que no es la suya, mostrando una actuación decente contra Fortaleza jugando como lateral izquierdo, pero poco más que eso. Actualmente se encuentra en préstamo en Deportivo Pereira, donde espero que desarrolle sus habilidades futbolísticas, y luego determinar qué se hace con él en un futuro. Hasta ahora, Sander Navarro no ha respondido como se esperaba en cada ocasión que salió como titular como lateral. Su presentación de este año queda terriblemente marcada por esa desafortunada actuación contra Palestino en Chile, donde habilitó a todos los delanteros en los goles del equipo chileno. Y más allá de eso, no hay nada destacado para resaltarle, las constantes lesiones lo asediaron hasta que tuvo un drástico declive en su forma de jugar. Se está quedando muy atrás, y debe ponerse las pilas, porque cada vez sus chances de entrar al campo están disminuyendo. Le pongo un 4.5, sin más. Otro puesto que duele, puesto que es un jugador bastante querido por la afición, pero lo de Larry Vázquez en el primer semestre fue paupérrimo. Lo empezó de buena manera anotando un gol en la manita que le endosaron al Medellín, pero de ahí en adelante su nivel fue descendiendo hasta el inframundo. Además de quedar a deber en labores de marca, lo que debería ser su fuerte, también empezó a desperdiciar opciones de gol clarísimas, en un momento donde los tantos escaseaban y el cuadro de Gamero iba en caída libre. Poco más que agregar, salió justo cuando debió irse, tomando una decisión acertada debido a que su ciclo estaba cumplido, y en sus actuaciones lucía cada vez más torpe y lento. Un 4.5 para el solo Millos Locas. Emerson Rivaldo estaba obligado a enmendar su salida en falso al fútbol del norte del continente, pero fue inútil. Le cuesta un montón tomar decisiones asertivas con el balón en los pies, y aunque es poseedor de una habilidad a tener en cuenta, su falta de definición y de creatividad crea una barrera que le impide ser un buen extremo. El espejismo ante Flamengo me hizo pensar que se echaría el equipo al hombro, todo para que contra Palestino errara una opción clara que pudo incluso cambiar el devenir embajador en el certamen internacional. No le alcanza para llegar al 5, y aunque no es lo peor del año ni de chiste, sí es cierto que pudo haber sido mejor. El nivel de Delvin José cayó en picada después de su expulsión innecesaria ante Bolívar. Cometió muchos errores que costaron puntos en varios partidos, se mostró torpe con el balón en los pies, y aunque podría destacársele un tanto de pundonor, quedó muy en evidencia al perder la titularidad contra un jovencito que no había debutado todavía en el profesionalismo. Cuando le dieron la oportunidad en el cuadrangular ante Santa Fe, no estuvo a la altura, lo que fue una constante a lo largo de su instancia en el Campín. En mi opinión, no se merece mucho más que un 5, que lo posiciona en el sótano de este listado de jugadores. Con esa misma puntuación, se encuentra Juan Carlos Pereira, uno de los jugadores que más quedó debiendo al término del campeonato. Más de lo mismo, la irregularidad es notoria, y aunque firmó unos honestos cuadrangulares en el primer semestre, flaqueó en momentos donde simplemente no podía hacerlo. Aún tengo en la retina esa opción clarísima que se morfa ante Palestino, antes del empate de los chilenos. En el partido decisivo ante Pasto, le temblaron las piernas en varias jugadas, lo cual ya es inaceptable porque es la única constante en su juego, mostrar su peor imagen cuando está llamado a comandar el mediocampo embajador. Lo único positivo que rescato es su efectividad abrumadora desde los penales, pero esa seguridad no la traslada a los demás aspectos futbolísticos, por lo que no es suficiente para pasar el examen. Jader Valencia tenía razón cuando pidió que le dejaran de decir amuleto, ya que hace mucho tiempo que dejó de serlo. Venía de una larga lesión cuando estábamos viendo su mejor faceta como extremo. Regresó con un prometedor partido ante Patriotas, pero sería lo único que resaltar de él en el semestre. Cada vez que entraba, era un jugador menos por su banda, haciendo lujos innecesarios, teniendo dificultades para regatear a los laterales contrarios, y ya ni siquiera teniendo ese oportunismo que lo caracterizaba y que le hizo ganar el cariño de la hinchada en su día. Le pongo tan solo un 5, pésimo nivel general de Jader. Por más que Danovis Vanguero culminó de forma, ¿cómo decirlo?, aceptable, en el segundo semestre, todos sabemos que nunca debió ponerse la camiseta de Millonarios.
Aún así, regaló goles en momentos inoportunos, como en el partido contra Nacional en Medellín. Fue un capricho de Gamero, y por el cual se decantó por encima de opciones más jóvenes para la banda. Ojalá se hubiera quedado en aquellas eternas 2 semanas sin jugar, porque cuando lo hizo, fue errático, torpe, inefectivo y grotesco. Se supone que tiene buen pie, pero jamás le observé un centro decente. Sin más, su puntuación es un discreto 5.5, con el que reprueba rotundamente el semestre. Félix Charrúa es un caso más que curioso. Empezó sorprendiendo a propios y extraños con unos primeros partidos más que honestos, quedándose con el puesto en ese entonces por encima de los que llevaban más tiempo en el club. Pero luego de ese sorpresivo arranque, fue perdiendo protagonismo hasta que fue borrado en la fase final del campeonato. Comenzó a tener discutidas actuaciones, a tener muchos errores en la entrega del balón, que repercutieron en goles en contra para el embajador. Ese paso de titular indiscutido a última opción en cuestión de meses demuestra lo fugaz de su buen momento, finalizando con una nota de 5.5. Córdoba me hace recordar aquella frase de Lillo sobre las estadísticas. Y es que por más que haya anotado 5 goles y dado 4 asistencias en 25 partidos, siendo el máximo goleador y asistidor en un punto del todos contra todos, estas cifras fueron mucho más de lo que reflejó en el campo de juego. Se le dificultó mucho superar a las defensas contrarias y desequilibrar, poner centros oportunos para los delanteros, y sobre el final, perdió la facilidad que tenía para marcar goles, que era lo que lo sostenía el once titular cuando su rendimiento no daba abasto. Terminó decepcionando a los que creímos en él, y no lo pongo más abajo, para en cierto modo, recompensar los números que tuvo, pero tampoco le alcanza siquiera para llegar al 6. Aquí pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero creo que lo de Carvajal en el primer semestre pasó injustamente desapercibido. Y lo pongo después de Córdoba para que se note ese contraste con las estadísticas y que no lo son todo en el fútbol, porque las mismas dicen que solo anotó un gol, pero su aporte en el juego fue bastante importante. Tuvo la tarea más compleja de todas, reemplazar a Leo Castro, y aunque no hizo nada espectacular, cumplió con creces contribuyendo al juego gracias a su capacidad técnica y a su calidad. Le doy un 6, que lo hace ser regular, ni bueno ni malo, y pienso que es la nota indicada para el ariete bogotano. En lo que a mí respecta, Kevin Palacios tuvo una interesante intervención en el semestre que acaba de transcurrir. Actualmente, es el extremo que más facilidad tiene para llegar hasta el fondo y generar peligro, con el agregado de que rinde también como lateral. Las lesiones constantes son un tema para preocuparse, ya que merman su estado físico y le quitan la regularidad con la que podría llegar a un nivel destacado. Pero las cosas buenas que ostenta, lo hacen catapultarse como el mejor extremo nato en este conteo con 6 honrosos puntos, beneficiado claro por la pésima imagen mostrada por el resto de jugadores en su posición. Quizás ya nunca veamos otra vez a ese Daniel Giraldo que llegó en 2021, con una seguridad absoluta y con un buen pie, ya que ha tenido bajones importantes desde que se fue a Junior. Pero aún con eso, fue de lo más decente en esa posición este año, superando por mucho a Pereira. Su balance general me parece neutral, ni bueno ni malo, con altibajos. Cuando entró a rematar los encuentros en estos recientes cuadrangulares, hizo una labor titánica, que le termina sumando unos cuantos puntos, para llegar a la nota final de 6. Otros que comparten escalafón son los dos arqueros suplentes, Novoa y Arboleda. Ambos cumplieron cuando tuvieron que defender el pórtico embajador, y mi opinión es que no se sacaron grandes diferencias en este año. La disputa por ser el suplente principal de Montero está más que reñida, y a diferencia de años anteriores, tenemos mucha más seguridad cuando el guajiro tiene compromisos internacionales. A Arboleda le otorgo una calificación de 6.2, y a Novoa un 6.25, que le da una ligera e ínfima superioridad con respecto a su colega del marco. Por delante de los guardametas, se encuentra Juan José Ramírez. El Chocolo llegó con mucha expectativa entre la hinchada, pero no ha tenido las mismas oportunidades que muchos de sus compañeros. Cuando estuvo en la cancha, demostró ser un jugador diferente. Le tocó ser titular en el lapso donde al equipo no se le caía una sola idea, y tuvo la personalidad de pedir la pelota y hacerse con el mando del ataque albiazul. Lastimosamente, fue borrado durante los cuadrangulares. Su saldo final de 14 encuentros disputados y una asistencia, le valen para obtener una puntuación de 6.25, ya que es un futbolista interesante que siempre intenta llevar peligro al arco contrario. Un canterano que genera opiniones mixtas, es Carlos Sarabia. Yo, en lo personal, noté algunas cosas para resaltar, siendo mejor opción que Alfonso para cubrir esa banda.
Gamero lo mandó a la guerra, y por más que la inexperiencia le pasó factura, rescato que tiene cualidades que ir puliendo con el pasar de los partidos. No estoy diciendo que tuvo un papel excepcional en el campo, pero cumplió sin más, tiene un margen de mejora por delante, que veremos cómo aprovecha en posteriores campañas. Por ahora, le otorgo un 6.35, en cierto modo para reconocerle esa personalidad que tuvo para afrontar encuentros difíciles. Alguien que tenía que demostrar, más aún cuando fue devuelto a patadas de Brasil, era Daniel Felipe Ruiz. No se puede ocultar su enorme calidad, su técnica, y su talento, pero sigue cometiendo los mismos errores que cuando era un jovencito. Tiene que darse cuenta de que ya no lo es más, que se le está pasando el tren. Por ratos se iluminaba y metía una asistencia, una jugada con la que daba indicios de crack, para volver a desaparecer cuando fue requerido. Tampoco le sentó bien la borrada que le pegó Gamero en cierto tramo del torneo, tal vez injusta porque aún con sus defectos era de lo menos peor en el medio campo ofensivo. 6.4 para el volante ex Santos. Otro con momentos de crack, pero nada más que eso, momentos, es Daniel Cataño. Cuando estuvo lesionado, se notó su ausencia, ya que por un tiempo fue el encargado de llevar las ideas a un desgastado Millonarios. Pero eso mismo, los constantes impedimentos físicos, le fueron restando relevancia y teniendo un fuerte impacto en su rendimiento. Le condena su fallo ante Santa Fe, y aunque es cierto que no fue el único que falló en cuadrangulares, su reincidencia termina siendo clave para bajarlo unos cuantos escalones. Aflojó cuando menos tenía que hacerlo, dejando una pobre imagen final, que es con la cual el hincha se queda. Es una pena, pero su año no le alcanza para algo más que un 6.45. En mi opinión, Falcao es el jugador más complejo de calificar. Yo le pongo un 6.5, restándole una buena cantidad de puntaje el desastroso partido que tuvo ante el Pasto. Fue de menos a más durante el semestre, aportó lo que se esperaba que aportase, lástima porque ese último juego es el que queda en la memoria de todos. Es cierto que un goleador de la talla de Radamel no puede titubear en oportunidades como esa. Sin embargo, pese a que era evidente que estaba disminuido en lo físico, y que su adaptación le costó bastante, se despachó con 5 dianas con las que se consolidó como el máximo anotador colombiano de la historia, marcando 3 de esos tantos en los cuadrangulares finales. Es difícil ser imparcial en este contexto, y aún más, catalogar adecuadamente el rendimiento del Tigre, pero considero que su aporte lo hace estar por encima de varios otros futbolistas del plantel, por lo que merecida su 10ª casilla. Con el Santi Jordana ocurre algo similar, pero en su caso, es aquel gol lejano en la Superliga lo que le suma y contrarresta el fallo que tuvo ante Nacional en el Atanasio. Anota goles de una factura espectacular, en el momento menos esperado, pero luego dilapida opciones claras frente al arco, como ocurrió contra Bolívar. Se le reconoce el sacrificio que hace, y la lucha constante con los defensores rivales, ya que en ocasiones lo mandan a la guerra tirado al extremo, cuando su posición es el delantero nato de área. Termina con los mismos goles que Falcao en muchas más apariciones y hasta la misma calificación, pero le gana la pulseada al aportar al palmarés del conjunto embajador. Si hay algo que se le puede reprochar a Juan Pablo Vargas, es sin duda su floja participación en la Copa Libertadores, cuando estaba mandado a ser uno de los referentes del plantel. En general, tuvo un año bastante irregular, donde los errores cometidos en momentos clave son los que terminan pesando mucho más a la hora de dictaminar un juicio sobre él. Se han acumulado las ausencias, tanto en presencia como en nivel, en estas instancias decisivas, lo que está ocasionando que se rompa la relación con un sector de la hinchada, cosa que años atrás veríamos improbable. El Tico estuvo a años luz de su mejor versión, siendo un mar de nervios cuando debería ser el líder que comande la retaguardia albiazul. Le otorgo un 6.5, que pudo haber sido mucho menos tranquilamente. Un pelín por encima, el eterno compañero de zaga del Tico, Andrés Linas. El mono enfrenta un panorama muy parecido, aunque él llegó hasta el punto de ser desplazado del once titular por su bajo desempeño. Entonces, ¿por qué le saca una casilla a Juan Pablo? Simple, porque pese a estar lejos de su nivel estelar, firmó partidos más que decentes en estos cuadrangulares, siendo superior que su colega costarricense, aunque inferior a los otros centrales. Nos regaló algunos momentos destacados, pero sus fallos lo dejan muy en evidencia, por lo que tiene que remar desde atrás para conseguir revalidar la confianza que alguna vez se le tuvo. Mi veredicto es de 6.55 para Linas. Quizás es demasiado premio para el jefecito, porque tuvo un más que discreto primer semestre, pero la forma en la que cerró el torneo es más que notable.
Superlativo por donde se le mire, tanto en el medio campo, como cuando hizo las veces de lateral. En su máximo nivel, es uno de los mejores pivotes de la liga, y su trabajo silencioso, es primordial para que el cuadro de Gamero pueda desenvolverse de manera correcta. Porque nunca se llevará los reflectores, nunca nos damos cuenta de que está ahí, pero es alguien incansable, y fundamental para el esquema, pues se nota cuando está fino, y se nota cuando no lo está, por el desempeño mismo de todo el equipo. Sin ser algo extraordinario, le otorgo una calificación de 6.75, que le permite estar por encima de sus compañeros, pero no le alcanza para llegar más lejos. Lejos de encontrarse en su mayor nivel, Macalister Silva se erige como el mejor volante del año bajo mi concepto. Muy tranquilo, jugando en una sola pierna, supera a los dos Daniel, supuestamente encargados de suceder a Maca cuando cuelgue los guayos. Es cierto que tuvo picos bajos de rendimiento, algunos traspiés e irregularidad en ciertos tramos del año, pero cuando se dedicó a jugar a la pelota, no hubo ningún jugador en el campo capaz de igualarlo. Era el único que generaba peligro en el decisivo encuentro ante Pasto hasta que fue sustituido. Les digo que todavía no estamos listos para cuando decida dar un paso al costado en este deporte, ya que nuestros jugadores en esa posición dependen de su inspiración para generar algo de inquietud en las defensas rivales, y aunque la dependencia pasó de ser total a parcial en este lustro, sigue siendo preocupante que a su avanzada edad sea el único que cree chances de gol para sus compañeros. No llega al 7 de puntuación en mi planilla, pero le basta para meterse al top 5 de mejores jugadores embajadores en el 2024. Un jugador recontra infravalorado, que desde su llegada ha sido cuestionado, ese es Jorgito Arias. Y sí, es cierto que durante un tiempo fue un penal andante, pero es imposible negar que está hecho para los grandes encuentros, demostrándolo en la Superliga donde le tocó suplir una vez más la ausencia de Vargas. Es un defensa más que honesto y rendidor, que no reniega una gota de sudor, y que puede jugar tanto de lateral como de central. En los cuadrangulares del segundo semestre, fue injustamente banqueado por decisión de Gamero que no comparto, ya que venía haciendo un papel excepcional en encuentros durísimos y en contextos complejos. Es por eso, que se gana a pulso ser el primer jugador de este recorrido en obtener una nota positiva, y pasar con creces esta evaluación de jugadores. La mayor sorpresa del semestre, en el buen sentido, fue Sergio Mosquera, quien arribó con un perfil más que bajo y a punta de trabajo se hizo un hueco en la alineación, relegando a un referente actual como lo es Linas. Con él, es necesario hacer otro paréntesis, ya que quería mencionar su aporte a la seguridad del equipo en este ranking, y sería muy injusto no hacerlo. El embajador lamentó su sensible baja para los últimos cotejos del cuadrangular, ya que venía siendo figura en su puesto, y espero que su lesión no sea un inconveniente de cara al futuro. Un más que merecido 7.5 para la revelación del semestre, y quien terminó siendo el mejor refuerzo de junio por encima de futbolistas que llegaron con más redobles y expectativas. La medalla de plata se la lleva Álvaro Montero. El guajiro demuestra que es el mejor arquero del rentado nacional cuando quiere, en sus mejores noches es una garantía absoluta y merecidamente un arquero de selección. Nos salvó en incontables oportunidades, empezando en la Superliga donde ataja un mano a mano a Chará que pudo arrebatarnos el único título del año. Montero es uno de los pilares del equipo, y siendo francos, es el mejor arquero que ha pasado por acá en lo que llevamos de siglo. Sí es cierto que tiene sus errores muy marcados, y que al final le resta en su puntaje global, pero aún así cuestionar sus capacidades como arquero es un craso error. El tipo ha tenido atajadas espectaculares, ha detenido uno que otro penal en momentos críticos, e incluso aportó en ofensiva con una asistencia nada menos que en un clásico capitalino y en cuadrangulares. Se merece una nota de 8.5, que lo deja como lo poco destacable de este irrisorio año. Y para sorpresa de absolutamente nadie, más cantado que Despacito, el mejor jugador de Millonarios en este año, y me atrevo a decir, de toda la era Gamero, es Leonardo Castro, y con una diferencia amplia respecto a los demás. Anotó el gol del título en la Superliga, siendo ese su tercer gol en finales con la camiseta albiazul. Fue el único que sabía lo que estaba en juego en la Copa Libertadores, anotando 3 tantos en dicho torneo. Su lesión en el primer semestre fue lo que terminó de hundir a un equipo que simplemente no sabe qué hacer sin él, y depende en exceso de sus capacidades goleadoras. 44 encuentros, 22 goles y 3 asistencias reflejan su papel indispensable en el embajador, y aún así, considero que medirlo por estadísticas es una injusticia, porque su aporte es incalculable, destacando que es un jugador con sacrificio y voluntad, de los que hacen mucha falta por estos lares.
En este semestre, a pesar de verse un tanto relegado e imposibilitado por esquemas tácticos que no lo favorecen del todo, fue el goleador del equipo y uno de los máximos anotadores del certamen. El único jugador que pasa el examen con holgura, en este momento, el único en el que recaen nuestras esperanzas para el próximo año, obtiene un puntaje de 9. El balance general del rendimiento de la plantilla en 2024 deja muchísimo que desear, teniendo un bajo promedio de 5.7, que es el reflejo perfecto de lo que se vio en la cancha, un equipo con contados jugadores que sudaron la camiseta, y que a diferencia de otros años, los inamovibles se reducen de manera drástica. Como bonus, el año de Alberto Gamero al frente del embajador fue lamentable. Me atrevo a decir que fue incluso peor que el 2020, y eso son palabras mayores. Se encerró a defender resultados cortos contra Bolívar y Palestino en el Campín, le faltó ambición, privilegió a varios futbolistas por nombre y no por meritocracia, siendo el mayor responsable de este fracaso tanto en Liga como en Libertadores. Si quieres ver un análisis más detallado y a profundidad de lo que fue el estratega Samario dirigiendo el barco del equipo, en el canal ya hay un vídeo explorando esas equivocaciones predecibles, que han sido el factor común en todas las eliminaciones. Esto ha sido todo, espero que hayas disfrutado este vídeo, comenta qué te ha parecido este análisis y si estás de acuerdo, además de compartir cuál fue para ti el peor jugador del equipo en todo el año. Te agradezco por ver todo el vídeo y si no quieres perderte de contenido sobre el embajador, te recomiendo suscribirte al canal.